Bueno, antes de todo, antes de empezar esta ponencia, quería agradecer al ingeniero Juan Carlos, y bueno, por la invitación, de hecho, y espero pues que pueda aportar en esta oportunidad algo más de la experiencia que tengo. Bien, bueno, entonces el tema me parece interesante, hay mucho por tocar, de hecho, desafíos y oportunidades para mujeres en los sectores de alto riesgo, minería, construcción e industria. Por favor, me comentan si por ahí no se escucha o no se ve, por favor, para retomar, ¿sí? Mi experiencia un poco resumida, bueno, tengo más de 18 años de experiencia en diferentes sectores, ingeniera química egresada del UNAC, actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad Nacional de Huancayo, del centro de Perú, y bueno, auditora, que eso me ha ayudado muchísimo, de hecho, a ir conociendo más empresas, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores, tanto en Perú como en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, y yo les voy a tocar desde mi experiencia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, de hecho, aprovechar esta oportunidad para celebrar nuestro día y felicitar a todas las ponentes. Yo me he tratado de conectar desde la 1 de la tarde aproximadamente y he escuchado a cada una de ellas, muy buenas todas, han aportado, eso se agradece. De verdad que muy buenas las ponentes, líderes en todo lo que ellas hacen, ¿no? Bien, vamos a empezar pues con algunos datos estadísticos y también como para ir comentando, porque tiene que ver mucho en lo que vamos a ir realizando. ¿Qué es la Agenda del 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Entonces acá creo que la mayoría que somos colegas, entre ingenieros, la mayoría médicos, doctores, entre otros, estamos al tanto que tenemos 17 objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible. Y a dos puntos que también se deben de tocar, que de hecho habla de nosotras las mujeres, es el número 4, el objetivo 4 y el 5, que habla de la educación de calidad, que aquí incluye que se debe garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad, promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y también está justamente mencionando más a detalle que participen las mujeres. Además, tenemos la igualdad de género, que es el objetivo 5, en la cual menciona justamente lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, no solamente a las mujeres, porque las niñas, que le he escuchado desde el inicio, muchas colegas han hablado que debemos de fomentar justamente la educación, ¿no? Y el desarrollo para que esas niñas sean futuras profesionales, madres, ¿no? Que pues lideren equipos de trabajo, ¿no? Que lideren sus familias, ¿no? Y por qué no también nuestro país, ¿no? Y bueno, vamos a ir mencionando. ¿Qué retos en la profesión? Desde mi experiencia, yo les comento, algunos de repente han escuchado anteriormente, cuando he participado, esta es la tercera vez que estoy participando como invitada y los agradezco muchísimo por esta invitación. Yo empecé mi primera práctica profesional en séptimo ciclo en la minera Yanacocha. Imagínense, estudiante, ingeniería química y empezar sus prácticas, ¿no? Todo un reto en la profesión, de hecho. Y a lo largo del tiempo, pues fui aprendiendo, pero luego de ello me sirvió para qué esa práctica, para poder obtener mi primer trabajo, que fue también en Yanacocha, pero para una empresa contratista en ese entonces en Movilol del Perú. Vendían ellos los lubricantes y nosotros analizábamos el servicio técnico, los lubricantes usados, que usaba justamente los Caterpillar, por ejemplo, ¿no? Las camionetas en las cuales las personas, los trabajadores, gerentes, jefes, todos se movilizaban. Entonces, ese era el trabajo que nosotros desarrollábamos en móvil para la minera Yanacocha. Luego de ello, tuve que salir de móvil por un tema de trabajo de mi esposo y les voy a ir comentando también de ello. Nos fuimos a Buenos Aires, ¿no? A trabajar, primero a Uruguay, Montevideo, y luego a Buenos Aires.
Bueno, complejo también como mujer y como profesional, ¿qué hago ahora, no? Así que me dediqué a estudiar y todo un año el posgrado justamente de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Buenos Aires Nacional, es como San Marcos, diríamos acá en Perú, y tuve la oportunidad de trabajar, ¿no? Trabajé en muy buenas empresas, de hecho una de ellas Mercedes-Benz Argentina, me dio la oportunidad de trabajar todo un año, que de hecho no hay acá en Perú algo así como esta empresa, ¿no? Este rubro de ensamblaje de minivan, ¿no? Las minivan blancas que vemos algunas de Mercedes-Benz, bueno, nosotros en el área de calidad, yo trabajaba en calidad, pues veíamos todo, soldadura, imagínense para una mujer aprendiendo de soldadura. Yo en mi vida había visto el tema de soldadura más que una puerta por ahí o de repente un techo que soldaban, ¿no? Pero allá fue más orientado justamente a las minivan, ¿no? Entonces eso me aperturó también a ver un poco más. ¿Y por qué ingresé a Mercedes-Benz? Fue por mi experiencia de haber trabajado en móvil, o el del Perú, en Yanacocha, yo trabajé en Antamina por móvil y también acá en Lima en laboratorios de móvil. Y bueno, y por eso ingresé como profesional, ¿no? Como ingeniera química en Buenos Aires, ¿no? No entré como una practicante ni nada, sino como profesional. Pero me costó. ¿Por qué? Porque durante ese día que yo llegué, el primer día que llegué a Buenos Aires de Montevideo, al día siguiente yo ya estaba en migraciones, haciendo mis documentos de DNI y al día subsiguiente haciendo mi reválida del título profesional como ingeniera química. Yo soy ingeniera química también en Argentina. Si quisiera de repente en algún momento viajar y quizás trabajar, ¿no? Entonces, eso me valió para poder trabajar en Mercedes-Benz, si no, no lo hacía. Además, trabajé en dos empresas también, una en filtros industriales y la otra en IPF Argentina, también en el área de calidad. Entonces, mi experiencia en diferentes rubros. Y bueno, y después, regresando, tuve la oportunidad de trabajar en Cementos Andino y en justamente una empresa metalmecánica y que de hecho aprendí muchísimo de los varones, porque acá no solamente es el trabajo de mujeres, sino es compartido, ¿no? Hombre y mujer. Y vamos a ir revisando algunos puntitos ahí que nos van a ayudar, de hecho, a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Bien, así que el reto de la igualdad de género en el trabajo, ¿no? Entonces, un poco revisando la información de la OIT, ¿no? Organización Internacional del Trabajo, menciona que solamente tenemos el 51,7% de la participación de las mujeres, ¿no? Esto del año pasado, imagínense, este es un estudio que recientemente se ha hecho, obviamente por los especialistas, y también menciona que la de los hombres fue de un 74,3%, ¿no? En 2023. Si ustedes revisan mayor información en la OIT, pues el panorama laboral de América Latina y el Caribe, un poco para ubicarnos dónde estamos nosotras las mujeres. Y como verán, del 51, casi 52 al 74, hay un 22,6% de brecha. La brecha es la diferencia de ambas tasas, ¿no? Y bueno, así es que eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres todavía no tenemos quizás la cultura de poder estudiar carreras profesionales como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que en castellano, en español es CTIM, pero nosotros lo conocemos más como STEAM, ¿no? ¿Y qué es STEAM? ¿Qué cosa es? Science, Technology, Engineer y Matemática. Entonces, está en inglés STEM y en castellano, en español, SETI. Entonces, nosotras, las que tenemos, las que somos madres, hermanas, hijas, en general, debemos de tener que dar o brindar esa oportunidad, ¿no? En algún momento, de alguna forma, pues decirles, recomendar que qué tan importante es estudiar este tipo de profesiones. ¿Por qué? Porque de hecho los que más estudian son los varones, ¿no? Estas carreras. Y esto es lo del futuro, ¿no? Hemos escuchado muy atentos a las ingenieras que comentaban del IA. Está tan, ahora pues esto apertura muchísimo trabajo en algún momento, lo va a hacer, recién está empezando, imagínense de acá a un tiempo, en el Perú, ¿no?
Entonces vamos a tener la oportunidad de competir con los varones y por qué no salir adelante y en algún momento que no haya esa brecha de ese 22% aproximadamente. Ahora, ¿qué nos dice en el Perú? ¿No? Las estadísticas es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Más de 8 millones de mujeres formamos la parte de población económicamente activa, que es la PEA, más conocido, ¿no? Para tener un poco de información, de repente no todas estamos al tanto, el sueldo promedio de las mujeres es aproximadamente 1.500 soles, ¿no? 1.494. Y de los varones, casi 2.000 soles. Entonces ahí vemos una brecha salarial de un 24%, ¿no? Y además también podemos revisar que el 2025 teníamos 42.432 mujeres que trabajan en el sector de construcción, como para poder orientar, ¿no? De la PEA. Fíjense, solamente eso representa un 3% de la PEA, un 3, es decir, que casi es nada, ¿no? ¿Y cuáles son las brechas? Salariales, alto nivel de informalidad, como vemos, ¿no? Mencionaban algunas personas, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos algunas, quizás ni siquiera por recibo honorario, a veces no hay un contrato, ¿no? Entonces, los que hemos pasado en algún momento o las profesionales en algún momento que también pasan, ¿no? O han pasado. Y la sobrecarga laboral, porque tenemos, como bien lo han dicho las especialistas, las licenciadas, ¿no? Las psicólogas, tenemos sobrecarga de trabajo, doble presencia que le llaman. Es por eso que siempre los informes, pues, de los monitoreos de agente psicosocial, prácticamente en las empresas, pues, sale altísimo, ¿no? Porque hacemos doble presencia y algunas no son remuneradas, ¿no? En algunos sectores, por ejemplo. Bien, entonces, como para terminar un poco las estadísticas, y eso nos va a llevar un poco a aperturar más este tema, ¿no? Nosotros en nuestro país, un poco orientarnos aquí, tenemos varios requisitos legales relacionados a la seguridad y salud ocupacional. Tenemos la ley 29783, el decreto supremo 005/2012 TR, su reglamento, las modificatorias de sector construcción, la G050, el decreto supremo 010/2009, que es el reglamento justamente de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. Específicamente el sector industrial, la DS 42F, ¿no? Y esta es la más antigua, es de 1964, ¿no? Además, de hecho, el sector minero, la 024/2016, el decreto supremo 034/2023, ¿no? 023/2017. En fin, entonces en este marco vamos a ir revisando algunos puntos también, que por ejemplo, en este caso, yo tuve la oportunidad ahora, hace poquito, hace 2 semanas estuve en Shaoxing, ¿no? Justamente que el tema es sobre actividades del sector de alto riesgo, entre ellas sector minero. Shaoxing es una planta de beneficio que queda en Marcona, ¿no? En Ica. Son varias horas de viaje, 10 horas en bus aproximadamente, y bueno, fui por una empresa de una colega también que me invitó a hacer la auditoría, ¿sí? Entonces, es la segunda vez que estuve en Shaoxing. Yo fui en pandemia y después de 3 años aproximadamente retorné y lo vi totalmente cambiado, ¿no? De hecho, en 3 años las personas somos otras, la planta en sí es otra, y bueno, sirvió muchísimo de experiencia, ¿no? Muchísimo de experiencia. Y de verdad como mujer, pues yo me siento feliz y orgullosa de poder hacer este tipo de auditorías, ¿no? En el caso de externa. Después de todos los días de procesos, de varios días de auditoría que estuve con ellos, terminamos, esta fue la reunión de cierre de esta auditoría de Minera Shaoxing, en la cual, como verán en la foto, por eso me siento orgullosa, fui la única mujer en la reunión. La doctora de médico ocupacional no pudo porque estaba ocupada, hubiéramos sido dos nada más, la médico ocupacional, pero en general, fíjense, dos y habrían por lo menos 12 personas, pero otras no estuvieron porque tenían reuniones. Y fíjense cuántos, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Solamente uno, o a lo mucho iban a ser dos, ¿sí? Entonces, fíjense la brecha, ¿no? Que tenemos que batallar
y aumentar ese porcentaje que tenemos, de hecho, de menos del 10%, ¿no? Nosotras las mujeres. Entonces, en el sector minero, para saber, para estar al tanto, creo que mucho se ha escuchado de ello, solamente tenemos el 7%, ¿sí?, de participación. Quiere decir que por cada 100 trabajadores, entre hombres y mujeres, solamente hay 7 mujeres, ¿no?, en el sector minero. Y es el sector que brinda mayores oportunidades de trabajo a muchas mujeres, ¿por qué no? También, obviamente, la mayor cantidad, fíjense que es un 93% de trabajadores hombres, y no solo hablemos del sector minero, sí, ya vamos a comentar más adelante también de otros, pero en este caso de la unidad minera, no, hablamos de las empresas contratistas y conexas, que de hecho son la gran mayoría, ¿no? Entonces, también poner foco y trabajar. Yo muchas veces cuando hablo con contratistas, digo, trabajar de la mano, ¿no? Con los contratistas, ¿no? Porque si hablamos de seguridad y prevención, son ellos los que hacen la parte operativa, son ellos los que se accidentan, ¿no? Son ellos que les falta de repente algún documento de sistema de gestión, no de la empresa minera, porque ellos prácticamente tienen todo, ¿no? Generalmente tienen todo, pero el contratista muchas veces son empresas que son de la población, de la comunidad cercana, ¿no? O de tal ciudad, de tal pueblo, pero no todos tienen ese background, ese conocimiento que tiene la minera. Por lo tanto, las unidades mineras deben de enseñar, como bien sabemos, ¿a quién? A las empresas contratistas, ¿no? Y por eso en muchas unidades mineras, ¿qué se hace? Capacitaciones, se hace reconocimientos a la mejor empresa, se trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos. Si hablamos de alto riesgo, el sector eléctrico. ¿Y quiénes hacen las actividades eléctricas? Mantenimiento mecánico. ¿Quiénes son? Las empresas contratistas, ¿no? Entonces, con ellos debemos de tener bastante cuidado, ayudarlos, ¿cierto? Apoyarlos, ¿no? Y cuidarlos, ¿sí? Porque no todos tienen de repente, pues, la misma experiencia, competencias que la unidad minera. Bien, entonces eso para un resumen un poco del sector. Y también algo importantísimo que quería mencionarles es que ¿por qué no nosotras las mujeres participar en los programas de mentorías? También le escuché a las anteriores ponentes que hablaban de mentoría. No tenemos o no participamos de estos procesos que son tan importantes, ¿no? Que las personas, de hecho, con mayor experiencia, pueden enseñar a los alumnos, a los practicantes, a los egresados, ¿no? Personas técnicas, ¿no? Que de repente todavía obviamente están empezando, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros. Me encantó cuando me dijeron, por ejemplo, en el correo que recibí, ustedes son profesionales senior, totalmente, porque nosotros ya hemos pasado toda esa etapa. Les mencionaba cuando yo empecé hace muchos años en Yanacocha, ¿no? Para mí era, wow, un sueño. Bien, para esos jóvenes que recién empiezan, estar en Yanacocha, estar en Antamina es un sueño. No es fácil. Antes no postulaban tantos para una práctica, pero el año pasado una señorita, una ingeniera, bueno, bachiller, me decía que solamente para postular a una empresa también en el norte eran como 4.000 a 5.000 postulantes. Imagínense lo que tienen que, pues hay un concurso entre hombres y mujeres y todo para poder ingresar, ¿no? Hacer una práctica, solo práctica. No es fácil. Bien, entonces aquí hablamos de los procesos de mentoría que también se da en el sector minero, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Justamente el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿no? Y esto que cualquier profesional senior puede participar, de hecho, es todo un proceso, ¿no? Pero les menciono justamente ahora, yo soy ahora mentora de uno de los jóvenes que están viendo en la foto, ingeniero, bachiller en metalurgia y está trabajando en una contratista de la empresa minera Volca. Y realmente me encantó, recién hemos tenido la primera reunión con el joven, ¿no? Bien, entonces también para mencionarles que esto va a ser algo muy bueno para todas nosotras las mujeres. Y hablando del sector minero, ¿no? También nuevamente Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, que esto hace poquito, justamente antes de ayer lo ha mencionado, justamente
la presidenta, ¿no? La directora del instituto y también de WIN Perú, ¿no? Que ahora se llama Sello Perumín a la excelencia en equidad de género. Y este va a ser un concurso, yo les comento lo que también que he escuchado, ¿no? Atenta en esa ponencia que hubo, las empresas mineras y proveedoras, o sea, cualquiera de estas van a participar y esos son los puntos que van a hacer desarrollados, evaluados más que todo, evaluados porque van a tener finalmente un certificado, ¿no? Y se va a dar en Perumín 37, va a ser en Arequipa, ¿no? Creo que es en septiembre, no estoy segura. Y van a revisar punto a punto, como pueden ver ello, ¿no? Políticas de inclusión y diversidad, porque algunos se mencionaba, y de hecho también lo veo, porque cuando voy a auditar no hay políticas de inclusión y diversidad, liderazgo y gobernanza, que lo han comentado hace un momento, transparencia y reporte, equidad en contratación y retención. Qué bueno es la equidad que estamos hablando, que a veces el trabajo no es equitativo porque todavía tenemos esa brecha, ¿sí? Desarrollo de talento femenino, impacto comunitario, resultados tangibles y sostenibilidad y perspectiva futuro. Bueno, estos son bastantes temas, como ustedes pueden ver, pero yo les comparto solo este pedacito, ¿no? Entonces, va a ser muy bueno lo que se viene en adelante, va a ser voluntario, que las empresas puedan participar, no es obligatorio, obviamente, pero entendería que la mayoría de las empresas mineras y también proveedoras, grandes quizás o medianas, van a postular, no van a participar, porque eso también, si lo vemos del lado de la imagen, es muy bueno para las organizaciones, ¿sí? Y de hecho, las personas que trabajan, mujeres, la mayor cantidad de ellas, pues imagínense, ¿no? Las personas que no son muchas, ¿cierto? Las mujeres, solamente como mencionaba, es un 7% nada más de mujeres en sector minero, ¿no? Y en algún momento esperemos pues que sean más, ¿no? Que seamos más. Y esto no va a ser fácil de la noche a la mañana, como bien sabemos, va a durar tiempo, ¿no? Muchos años todavía. Bien, eh, bien. Acá algo también que quería compartirles es sobre la Sociedad Nacional de Industrias. Yo soy asociada de la Sociedad Nacional de Industrias y pertenezco al grupo de pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el estudio, el DSNI? Porque ellos nos envían reportes mensuales de estadísticas, ¿ah? em, Se tiene un 8,4% de mujeres trabajadoras que se desempeñan en el sector industria nacional. Imaginen, solo el 8,5%, o sea, también volvemos nuevamente al menos del 10%. O sea, fíjense, ¿no? En el sector industria, ¿no? Entonces, también se menciona, el 40% de la P industrial es femenino, solo el 40%, ¿no? Y obviamente necesitamos más mejora, más mujeres, perdón, en el gremio industrial. Algo también que quería comentar es que en el COPEI, que es la comisión justamente del gremio de pequeña y mediana empresa, pues solamente las veces que he participado son muy poquitas, vamos tres o cuatro y el presidente de justamente pequeña y mediana empresa me decía que solamente somos 6 mujeres, pero yo le pregunté, no me causó curiosidad, ¿cuántas mujeres somos en el grupo? Porque yo todavía no los conozco a todos, estamos en WhatsApp, pero no todos van todavía a las reuniones. Entonces me dijo, son 6. Ay, somos muy pocas, me dijo, ¿no? Entonces tendríamos que ir trabajando para que pueda aumentar ese grupo, ese número de mujeres en el sector. Y esta foto que les muestro, Mujeres en la Industria del País, un rol protagónico, nos tomamos hace unos días, fue el martes, en la cual, bueno, algunas chicas ya no están porque se fueron, porque se prolongó un poco el desayuno, fue un desayuno, y la presidenta, a mí me llamó curiosidad la decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, personalidades que no, que recién las conocía ahí, y incluso ministras en general, ¿no? Entonces, como un poco para comentarlo. Ya que hablamos de la industria, pues el reto y la oportunidad, o sea, les habla un poco de cómo estamos y eso también pues nos ayuda, ¿no? A nosotras esforzarnos quizás un poco más y competir, ¿sí? Competir un poco con la gran cantidad de varones que tenemos en los sectores.
Entonces, a mí me ha ayudado porque he tenido la oportunidad de ir, participar en estas auditorías, ¿no? Lo que yo hago no solamente son auditorías en el sector minero, más que todo dedicada al sector industria, entre muchos sectores que les voy a ir comentando, pero tuve la oportunidad de Piscano, por ejemplo, fui a auditar, UGIL, por ejemplo, ¿no? Que es alquileres de grúas que trabaja con el sector minero, es muy grande, también una empresa que vende, como pueden ver, ¿no? Llantas a diferentes sectores, entre ellos mineros, ¿no? La mayoría, fíjense, de empresas actualmente son proveedores o contratistas de empresas mineras. Entonces nosotros tenemos que conocer los procesos, ¿no? De cada una de esas empresas que nos van a ayudar, nos fortalecen como profesionales, ingenieras, la mayoría somos auditoras, mujeres, las que vamos pues nos va a ayudar mucho y pues a conocer los procesos, ¿no? Los procesos y de hecho las organizaciones. Qué importante es el networking. Sí, como mujeres, a nosotros nos encanta participar, creo, mucho de las reuniones, ¿no? Entonces, este es el desayuno que les mencionaba, ¿no? Yo estuve acá y que fue el día martes, donde de hecho el 99% eran mujeres, estuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, estuvieron otras personalidades, pero la mayoría éramos mujeres, ¿no? Entonces, fue gratuito porque somos socias, en mi caso soy socia del SNI, y justamente compartieron muchísimos temas que también parte de ellos lo estamos viendo acá, con personalidades del medio político y del sector industrial, ¿no? Y de todas aprendí, ¿no? Además, como les mencionaba, esta es una cena justamente un día antes del COPEI, justamente ellos son los empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, los sociedades en la industria, es una muestra de las empresas en nuestro país, ¿no? Como mencionaba el presidente ingeniero Wilson, que está a mi costado, mencionaba que antes nadie hablaba, hace algunos años, en la Sociedad Nacional de Industria, de la pequeña y mediana empresa. Actualmente todos se agarran de justamente de nosotros, que somos los pequeños, pequeños empresarios, ¿no? Porque somos casi el 90% de los que generamos finalmente trabajo, ¿no? Porque las mineras constructoras grandes son a lo mucho el 5% de todas las empresas en el Perú. Más del 80% somos micro, pequeños y medianos empresarios en nuestro país, y como muchos de toda la región, en realidad toda la región, ¿no? El sur, entre otros. Bien, entonces en estos networking, pues nos ayuda a nosotros a desarrollarnos, a compartir, a aplicar nuestras habilidades blandas, ¿cierto? A mí me ha ayudado muchísimo de participar de congresos de seguridad, la SCP, la sociedad, justamente, la Asociación de Ingenieros de Seguridad, ¿no? Entonces, en Estados Unidos. Yo he participado como en 4 oportunidades y yo siempre sacando cara por nuestro país, ¿no? Yo llevé mi bandera y me quise tomar la foto porque eso para mí queda y, bueno, es un recuerdo y me gusta compartir además. ¿Dónde podemos ver en los estudios? Fíjense, eso también, a mí me encantan mucho las fotos porque de una foto puedo decir mucho, ¿no? Mucho y también de repente eso puede quedar en algunas de las personas que están participando aquí. Yo estoy estudiando ahora justamente un doctorado actualmente en la Universidad Nacional del Centro del Perú, como les decía, en la Facultad de Minas, ¿no? Y justamente el doctorado es Seguridad y Control en Minería, ¿no? Ya, Entonces, silencio. también Voy a vemos, ponerte- vemos qué cosa, que en este grupo, este grupo de estudiantes, empezamos 13 y yo veía cuántas chicas éramos. Éramos 4, de las cuales quedamos ahora 6 y solamente somos dos mujeres, ¿no? Entonces, a mí me emocionó cuando fui la primera vez a la Universidad de Huancayo. Entonces yo viajo, imagínense, de Lima, viajo a Huancayo para las clases, ¿no? Y los doctores son unos tromes, realmente tienen mucha experiencia, eh, algunos tienen mucha paciencia, de hecho, con nosotros, los que de repente no conocemos, no somos del sector minero, ¿no? Pero tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, acá también en los estudios vemos que
somos muy poquitas, ¿no? Muy poquitas mujeres. Las auditorías, como les decía, me ha ayudado muchísimo a poder entender, ¿no? Y también participar, ¿no? Yo trabajo con empresas consultoras quizás más grandes que la mía, y en este caso, en esta oportunidad, en COVID, cuando ya estábamos terminando COVID, pero igual estábamos pues usando nuestra mascarilla, tuve la oportunidad de dar una capacitación para todas las personas de Alpayana, ¿no? Una capacitación para profesionales o las personas de seguridad física, ¿no? Y bueno, Hola, en el caso de ¿qué tal? Pisein, ¿Cómo estás? que Feliz también día. damos Bueno, capacitaciones, ellos atienden a varias empresas, entre ellas unidades mineras, ¿no? Empresas mineras. Tuve la oportunidad de viajar a que comprar Altamira el gallinas año por los pasado huevos. y pues por visa, ¿no? Para hacer esta auditoría. Una oportunidad muy bonita, muy interesante, ¿no? En diferentes sectores, nosotras las mujeres podemos seguir trabajando, aprendiendo, compartiendo diferentes sectores, industria, pues minero, construcción, laboratorios, entre otros, ¿no? Entonces me quedo con esa foto de Visa, diferentes empresas, diferentes sectores que he podido, solo es una muestra, ¿no? Que he podido pues hacer auditorías, he podido visitarlas, ¿no? Vitapro, por ejemplo, que es del Grupo Romero, por ejemplo, ¿no? Confiteca de los Global Pop, ¿no? Terpel, Grifos Terpel, Químix, que también trabaja con empresas industriales, farmacéuticas, Picein, que les mencionaba, Ferrosal, Esco, Metalmecánica, muchas metalmecánicas, empresas de telecomunicaciones, industria, muchas de alto riesgo, de hecho. Para casi ir cerrando con ello, porque sé que también de repente algunas preguntas puede haber, pues les presento a mi familia, mi esposo Víctor, mis hijos Tiago y Marcelo. Esta foto me trae también un poco de nostalgia quizás, porque en esta foto fui hace algunos años, ¿no? Y éramos los dos, nada más, nos tomaban la foto los dos, ¿no? Y ahora, el año pasado, un poquito más, sí, año y medio aproximadamente, estuvimos con nuestros hijos, ¿no? Em, en esta foto creo que todos en algún momento como ingenieros que admiramos mucho, pues, o bien queremos, por lo menos lo escuchamos, ¿no? Y alguien comentó, justamente creo que la ponente anterior de Gina Rometti, yo trabajé en IBM del Perú como profesional de seguridad y salud en el trabajo de Perú. Por eso he viajado a Estados Unidos justamente a hacer estas conferencias de la SCP, por ejemplo, y pues IBM, donde empezó, ¿no? Incluso que la película, también hay una película en la cual mujeres, pues negras, como le llamamos, pues ellas en ese tiempo, ¿no? Donde había mucho racismo y todo, participaron justamente donde, ¿no? Desarrollando, eran matemáticas, estadistas, ¿no? Estadística entre otros profesionales, ¿no? La Universidad de Harvard, por ejemplo, y el MIT, ¿no? Entonces, para mí, solamente conocer ya fue algo extraordinario. Le conocí hace algunos años por unos amigos que viven allá, peruanos de la UNI, ingenieros, y trabaja uno de ellos en Google, por ejemplo, uno de ellos. Entonces, esa satisfacción para mí fue grandioso, ¿no? Por lo menos mis hijos, aunque sea, conocerán y pues poco a poco en algún momento, quién sabe, ¿no? Pero esa foto me encanta, ¿no? Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, Realmente este día es especial porque es nuestro día de mujeres y espero pues que haya podido compartir algo con ustedes y que le quede de repente para, para en algún momento comparte su experiencia. Bueno, no sé si estoy bien con el tiempo. Muchas gracias.